Y bueno, ya está con nosotros nuestra querida Fafi, Flavia Fernández Brosi. Vamos a hablar con propiedad. Compañeraza, acá voy a leer lo que me pusieron, chicos. ¿Cómo anda, Fafi? ¿Cómo andan Bueno, todos? con más de 20 años de trayectoria en el área de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, fue despedida sin causa por orden del subsecretario Alberto Baños. Lo nombramos mucho para que se suene. Yo me gustaría Sí, conocerle habría que la poner cara. la foto también. Sí. No lo tengo tan de cara, lo tengo ya de nombre, pero Ahí ¿viste? tenemos fotos actualizadas porque en las notas ponen una foto de hace 20 Claro. años que es policía federal, es el comisario. El comisario del barrio. Bueno, este despido calificado como discriminatorio y persecutorio se enmarca en lo que denuncia como una política de vaciamiento impulsada por el gobierno de Javier Milei y Mariano Cunio Libanona, que también es como contaba que veía la serie de Menem, ¿viste? Es como volver a los 90. es muy noventoso. Pero bueno, no vamos a hablar del ministro, sino vamos a hablar de vos, de las políticas de derechos humanos, cómo estábamos a hacer un repaso, porque no te tenemos hace un montón acá. Entendemos que estabas muy ocupada tratando de resistir en la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, contanos un poco, Fafi, qué pasó con vos, con tu laburo, con el lugar que ocupas, con la Secretaría, específicamente donde vos laburás, ¿no? Mira, yo trabajo en el Estado Nacional desde el 2005. Primero trabajé en desarrollo, después pasé a la Secretaría de Derechos Humanos, primero en el registro de menores extraviados. Bien. Y a partir del 2019, cuando asumió la gestión de Pietragala en la Secretaría, en la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Como sabemos, hubo cantidad de despidos de trabajadores, más de la mitad de los trabajadores de la Secretaría fueron despedidos. Compañeros y compañeras que tienen un compromiso de 20 a 25 años y un compromiso muy amoroso con las políticas que llevamos adelante. Desde que asumió esta gestión, lo único que hizo es controlar el biométrico de los trabajadores, sin una sola línea política de gestión, ni siquiera nos dicen, bueno, no siguen más con los juicios. No, lo que hicieron es vaciar despidos y además al no asignar tareas a los trabajadores, porque no hay ni siquiera, no está la estructura, muchos compañeros y compañeras se van pidiendo pases a otros lados porque se sienten primero hostigados, amenazados y con miedo a perder el trabajo. El 9 de junio nos enteramos por gente de ahí, de compañeros y compañeras de Secretaría, que Baños había pedido la baja de mi contrato. Yo el martes voy a trabajar, fuimos con Pedro Olín, el secretario gremial de ATE, y ahí me doy cuenta, me dicen que me habían notificado el despido a través del GEDE. Cuando voy a abrir mi computadora no tenía usuario de computadora, no tenía usuario de GEDE, me habían dado de baja todo. Y sin ninguna causa me despidieron. Se presentó desde el equipo jurídico de ATE Capital una cautelar de reinstalación, que cayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo número 70. Y también se presentaron como amigos del tribunal, no voy a decir la palabra en latín porque odio las palabras Amigos en latín. Amicus curiae. Casi 20 organizaciones, organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Abuelas, Hijos Capital, la PDH, la Liga, Liber Pueblo, sindicatos como UTE, Metrodelegados, son casi 20 organizaciones. Ayer había dos posibilidades, o que el juez resuelva directamente la cautelar, ordenando mi reincorporación, o que pidiera lo que se llama, es un informe del artículo 4 de la ley de cautelares, y es lo que pidió. El ministerio tiene 5 días hábiles para contestar, o sea que se va hasta después de la feria. Y ahí tendrían que resolver después, la primera semana después de la feria. ¿Sabés qué es lo que tiene que contestar? ¿Por qué te despidieron? Básicamente. Tienen que contestar en realidad todo lo que nosotros ponemos en la demanda. Nosotros lo que ponemos en la demanda es que, además de una persecución directa a la organización sindical, a nuestra ATE, Claro. es decir, porque yo formo parte del consejo directivo, tengo fueros gremiales hasta el 2028, como todo, claro. Además, yo lo pusieron que es un despido discriminatorio porque yo milito en derechos humanos hace 35 años. En las causas de lesa, desde que se reabrieron, desde que Néstor anuló las leyes a través del Congreso, las leyes de obediencia de vida y punto final, y se reabren las causas por crímenes de lesa humanidad. En el 2003, yo empecé el 1 de septiembre del 2003, conformamos el colectivo Caos con K,
Ujú. que en realidad tenía que ver con esto de caos y control. Era como Del medio un Superagente chiste porque éramos... 86. Superagente 86. Exactamente, es decir, y éramos un montón de sobrevivientes, abogados que en ese momento no éramos penalistas, y militantes que, bueno, conformamos este grupo para presentarnos como creyentes en las causas de lesa. Y eso también creo que influye porque además en la Secretaría las querellas institucionales están desapareciendo porque despidieron a casi todos los abogados que representaban a la Secretaría en causas por crímenes de lesa humanidad. Y todo ese trabajo, todos esos expedientes, bueno, juicios y demás, ¿en qué están ahora? ¿Estaban frisados? ¿Los archivaron? ¿Los No, mandaron a algún lado? por suerte, como no dependen de ellos, hay algo muy anecdótico que salió una nota en página que creo que la hizo Luciana Bertalia. Baños lo que se presenta en las causas y lo que dice que como la dirección anterior no dejó los datos actualizados, pide que se suspendan los procesos, lo hizo en la causa de Campo de Mayo, por ejemplo, que se suspendan hasta que ellos se pongan al día con las causas. Entonces, obviamente que la jueza dice no se puede suspender, hay personas detenidas, dice no es problema nuestro que usted, y lo intiman a que designe abogados, nuevos abogados para que se presenten en las causas. No lo designaron. Y lo mismo pasa con lo que era el programa de Verdad y Justicia, que hacía un acompañamiento a las víctimas. Y por ejemplo, cuando tenían que ir a declarar por algún incidente, por ley de víctimas, algún incidente domiciliario, de excarcelación, el programa a través de las secretarías le hacía esas notificaciones. Las últimas notificaciones, que fueron hace 2 semanas, hubo una audiencia por la domiciliaria de Radice y de Donda, Ujú. y de González en ESMA, y por ejemplo notificaron a gente que estaba muerta, o notificaron a víctimas que no están presentadas en esa causa. Claro. Bueno, entonces el juzgado, el TOF se cansó y ordenó que las querellas y el Ministerio Público Fiscal citen para las próximas audiencias en lugar de la Secretaría. Claro. Porque dijo que la Secretaría no estaba cumpliendo su trabajo. Y no, claro, es que no lo está haciendo. No lo está No, haciendo. y no es la intención hacerlo. No. Eso está claro. Fafi, yo quería consultarte por la persecución política, digo, en tu caso por ser parte de una organización gremial, por tu recorrido, pero está ocurriendo también con otras y en general mujeres, a quienes la justicia les está cayendo de manera desmedida, o no sé, vos que sos abogada tal vez podés encuadrarlo mejor, con causas que no corresponderían a las... La detención. las No, detenciones. claro, obviamente que se viene una etapa de utilización de la política y hay algunos jueces que se prestan, otros por suerte no. Lo que pasó con Eva Mier y con Alesia y con los otros compañeros era una simple contravención y terminaron detenidos. Eva todavía sigue detenida. Es peligroso y es preocupante porque lo que intentan es es una represión, es decir, judicial para disciplinar y para sembrar miedo. Por suerte hay jueces y juezas que no todavía quedan, más allá de que yo estoy convencida que hay que hacer una reforma judicial Exactamente. urgente porque los jueces están como muy lejos de lo que pasa en el mundo. Viven como una burbuja, es decir, y si vos tenés que resolver sobre problemas de la gente que no conoces, es como muy difícil, es como lo decía, me acuerdo, lo leí, no es porque me acuerden, todavía no vivía en ese momento, pero Cook en una intervención un poco antes de su muerte lo que había dicho es que el Poder Judicial era el único poder que había sobrevivido a todas las dictaduras militares porque no son elegidos por el pueblo, es como hereditario. Sí, claro. Y Si nos sigue ponemos a siendo buscar nombres, hay familias enteras que están en el Poder Judicial y repiten eso de corporación. Sí, es muy corporativo. Es un Exactamente. poder muy casta corporativo. corporación Exactamente. y demás. Y cuando deciden ajusticiar a alguien, lo hacen a McIntyre, una mujer, hija, ¿no? También heredó Claro. el lugar, que se pasó de sobreexposición y no sé qué cosa. Y yo digo, pero ¿y algún juez varón también podrían hacerle este tipo de enjuiciamiento? ¿Qué sé yo? Nada, está bien, o sea, una pavada lo que estoy diciendo, pero siempre cae sobre nosotras, hasta en el Poder Judicial, digo yo. Pero bueno, hay que cambiar. ¿Cómo eso es posible? Perdón, me voy de tema, pero ¿es posible? ¿Cómo tendríamos que avanzar? Bueno, yo miro México y las elecciones que tuvieron hace poco, que también, ¿no? Para el Poder Judicial, para
¿Es posible acá Y en el momento Argentina? en el gobierno de Cristina, ¿se acuerdan que había tratado con 6 decretos que reformaban distintas, ahora no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que eran bastante interesantes, que se hicieron jornadas en la Universidad de La Matanza sobre reforma del Poder Judicial y la justicia, obviamente, es decir, la única forma de hacerlo es a través de una reforma constitucional, Claro. que estamos lejos de eso. Sí, ¿no? Sí, se Sí, había y buscado más- reformar el Consejo de la La Magistratura. reforma del Consejo, una era, Con, claro, con un una decreto era mayor eso. participación civil, Sí. y eso le quitaba poder a los jueces. Sí, sí, se intentó. De hecho, creo que la gran victoria que tiene el kirchnerismo respecto al Poder Judicial es haber puesto en discusión Exactamente, justamente esta sí. cuestión de la imparcialidad de los jueces, que es recontraválida y que nada, que permanece, porque me parece que ya todos nos damos cuenta un poco de un lado o del otro, pero que Sí, yo no sé si están serán atravesados. serán ciertas o no, pero hay muchas encuestas que dicen que en cuanto a en qué cree la gente de los poderes del Estado, el Poder Judicial es como el más desgastado de todos. Y sí, cada día peor. Bueno, acá tenemos a Emi con la causa de Pablo Grillo, que viste, está todo, las pruebas están todas dadas y, y la justicia va Y tomando Guerrero su sigue tiempo. en funciones y sin Guerrero. ser llamado a indagatoria. Exacto, sabiendo nombre, lugar, o sea, todo el laburo Todo que hicieron los fotoreporteros. Sí, el mapa de la policía, que ahora es parte de la causa, son peritos, el juzgado los aceptó como peritos, más los peritos de nuestra querella, de Sí. la Liga y del CELS. Bueno, nada, están todos. O sea, Claro. ya ahora están dilatando. Bueno, Bueno, a ver, es estábamos político. hablando recién, son políticos. El Poder Judicial es un poder del Estado, son políticos, son tiempistas, y yo creo que están viendo en qué momento oportuno van a seguir avanzando, porque es una causa grave y que según las pruebas que está recabando la querella, llega hasta arriba. Pero por supuesto, bueno, eso creemos todos, ¿no? Porque está muy politizado. Entonces, si está tan politizada la justicia, deberíamos poder votar los ciudadanos de a pie. Yo creo que es la gran jugada que tenemos que hacer, la gran cruzada, al menos nosotros, qué sé yo, hasta donde podamos llegar, porque estamos atados de pies y manos y a nosotros ponemos esto, que la democracia está en peligro, lo venimos diciendo, porque por tirar estiércol en la vereda de un diputado, vas en cana, Eva sigue pagándolo y no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, entendieron que están tocando ahí sensiblemente la política opositora de este gobierno. Bueno, veremos, ¿no? Hay que seguir Sí, trabajando ayer en eso. justamente no lo pude conseguir, lo quería conseguir, lo leí en página 12, salió una comunicación de Naciones Unidas donde alertaba al gobierno por la persecución Sí, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro, de 2 relatorías. Una Exactamente. es, con una de las relatorías, nosotros nos reunimos participamos como Ante Capital, que la había convocado el CELS el año pasado, y era por la represión de la protesta social, Bien. la criminalización de la protesta. Era una de las, bueno, no me voy a Sí, acordar el nombre. la porque libertad de son- expresión, protesta social y por el tema del ataque al Poder Judicial. Sí, exactamente, claro, por los jueces que sacan resoluciones que no están de acuerdo con lo que piensa el Exactamente. gobierno y los persiguen, como la jueza fulana. Claro, la liberación el otro día, no me acuerdo de la última jueza marcha. que nosotros le decimos amigablemente compañera porque dictaminó a nuestro favor algo que es una ley. Sí, digamos, también algo lo que- del derecho de Claro, huelga. derecho de fueron huelga. también- Digo que al menos tenemos dónde ir a buscar ayuda porque el abatimiento es total. Y Bueno, te aprovecho, puedo hacer sí, una... sí. Me nublé ahora. Pero, no, pero hablando un poco de esta cuestión de que la democracia está en peligro, todos somos militantes políticos los que estamos acá sentados en esta mesa, es en una movilización, si nos puedes dar como consejos o estrategias de, bueno, si la policía puede detenernos primariamente, y si nos detiene, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y qué es lo que tenemos que hacer nosotros estando en esa situación, si nos puedes tirar algún tip. Sí, Se está trabajando en eso, ¿no? sí, se está nosotros de hecho como Ante Capital presentamos denuncias penales. Una de las denuncias fue contra Macri, Macri, bueno, contra Milei, otro Petri títere. y Bullrich. Sí. Uno es por el tema de los tweets incitando al odio y atentando contra el sistema democrático. Perdóname, Esa- la del Gordo Dam. ¿Esa? No, era por unos tweets previos es decir, y todos los decretos represivos que fueron saliendo. Y Perfecto. después se presentó una denuncia por este decreto que reforma la policía. Sí, sí. Esa cayó en el juzgado de Martínez y Giorgi, la anterior en el de Casanelo. El Tano ya tuvo que ir a ratificarla. Y la que cayó en el de Martínez y Giorgi fue justo cuando
fue la marcha contra la condena de Cristina, donde detuvieron micros, entonces se amplió y se ofrecieron testigos. Esa por ahí avanza un poquito más. Lo que pasa es que tampoco queremos judicializar absolutamente todo, pero estos decretos se tienen que caer. En una marcha, los consejos que estamos preparando una actividad para delegados, afiliados, es decir, para estos cuidados en marcha. Lo que se aconseja es no marchar solo. Si la policía te detiene, lo primero que tenés que decir es gritar tu nombre y avisar, es decir, gritar tu nombre para que la gente lo sepa. No tratar de enfrentarte a la policía, porque en realidad, es decir, uno desde afuera es muy fácil decir, no, vos tenés derecho a que llamar a un abogado, tenés derecho a Sí, que no pero te... en el momento, pero en el momento no tenés ningún tampoco no tenés ningún derecho, y tampoco es exponerte a sufrir una golpiza, torturas o lo que sea. Entonces lo más importante es decir tu nombre para que los compañeros que están alrededor lo puedan filmar. Y así podemos ir a las comisarías y empezar y saber a quién están deteniendo, básicamente. Pero en estos momentos no es aconsejable. Bueno, hay en cuestiones de seguridad en el celular, por ejemplo, de no tener ni con huella digital ni con reconocimiento facial, sino con PIN. Para que no te abran el celular. Porque Para que no te abran el celular, porque lo que están utilizando es cualquier conversación, por más inocente que sea. Después te meten una denuncia por asociación ilícita y te meten todo el código penal, cuando en realidad ni siquiera es un delito lo que estás cometiendo. Nada, bueno, uno habla y dice cosas entre hechizos y demás. Pero bueno, eso es muy importante también porque el miedo lo metieron, porque la verdad que tener nosotros que estar trabajando sobre estas cuestiones de cuidado, bueno, implica que pusieron ahí una cuestión. Pero me parece que tenemos que seguir militando, no bajar, porque si no esto va a ser peor y van a realmente anestesiarnos, ¿no? Y bueno, me parece que está bueno poder entre nosotros trabajar y entender que tenemos que salir juntos, que tenemos que, estas cosas que acabas de decir vos, Fafi. Sí, y en este avance de un gobierno que claramente tiene tintes autoritarios, digamos, ¿qué pasa con la sociedad? Digamos que desde mi perspectiva al menos, como que cuesta reaccionar ante el nivel de crueldad que está manejando este gobierno, ¿no? No digo los militantes que sí reaccionamos y estamos movilizados, sino digo como el común de la sociedad. Sí, yo tampoco termino de entenderlo, no es que tengo la respuesta para eso, pero sí veo que hay como un cambio. Pero eso es mi opinión personal. Lo que escuchaba a distintos referentes de movimientos sociales que tienen mucha pata en el barro, en los barrios, y hay como algo que se está gestando, porque evidentemente nadie está llegando a fin de mes. Entonces en algún momento esto se tiene que provocar una reacción. Hubo, es decir, mucha desmovilización, pero yo ahora veo de a poquito, como todo un proceso, como que se está empezando a perder el miedo. Ellos la verdad que fueron muy hábiles, con toda la política represiva y con el protocolo antipiquetes y toda la normativa anti-desmovilizante que sacaron, y bueno, generaron miedo. Generaron miedo en los laburantes a parar su laburo. Ellos no es que no les interesa el Estado. Es decir, para lo único que les interesa el Estado es para reprimir. Claro. No quieren el Estado que garantice la salud, que garantice la educación, que garantice el trabajo, que cuide a los discapacitados y discapacitadas. Ese es el Estado que no quieren. Que cuide que haga las rutas. Claro. Pero sí, yo veo un cambio, no sé si es esperanza, es el optimismo esperanza de la voluntad o es real, pero por lo menos necesito creerlo. Claro. Y necesito y sé que lo nuestro es la calle. Totalmente. Hay que tener 2 pies en el barrio y un dedo en el celular, como escuché ahora decir por ahí. Hablando de pero sin huella. Sí, sin huella. Es difícil también. La verdad es que, perder estas libertades es como muy difícil de asumir, pero bueno, veremos cómo salimos. Pasando al tema de derechos humanos en general, el viernes pasado estuvimos en el Congreso, convocados por el bloque de la Unión por la Patria, nos llamamos así ahora. Ahora es Fuerza Patria. Para revisar y ponernos, actualizarnos en cuanto a las políticas de derechos humanos de las organizaciones, del Estado y todo demás, que quiero decir
fue presidido por la compañera, de bueno, la situación, ¿no? Laboral en la que está viviendo, pero bueno, la mesa fue precedida por Fafi, y bueno, se pasaron revista de algunas cosas. ¿Nos podés actualizar, digamos, y qué tenemos que estar sabiendo sobre las políticas de derechos humanos en el país? Bueno, las políticas de derechos humanos en el país no existen. Las del Estado. Las del Estado. Sí. Se siguen sosteniendo a través de los organismos y los militantes, de los gremios, que seguimos reivindicando la memoria, la verdad y la justicia. Y se hicieron, reunión que se hizo el viernes fue convocada por Hugo Yasky y por Victoria Montenegro, que es una continuación de la que se hizo hace un mes en la legislatura porteña. Y la próxima se haría en el Senado. En realidad es pensar acciones para sostener las políticas de derechos humanos desde las organizaciones y no desde el Estado, porque el Estado lo que está haciendo es vaciar únicamente y destruir. Se hicieron algunas propuestas, a mí algunas me parecían como que quedaban muy lejos, que la marcha del 24, al cumplirse 50 años del golpe, tiene que ser multitudinaria, sí, eso va a suceder. Después que se cumplen 40, bueno, no sé cuántos años. 49. Del juicio de las juntas. Y 40, bueno, 85 fue, ¿no? Sí, no, más, 43, ¿o no? Bueno. 25. Un montón de años. 25, no, Ahí. estamos en la Un montón de años. 25. Claro. Matemáticas Somos buenos para nuestro. matemáticas. Las ciencias sociales. Ahí ¿Cuántos Cas? Y sí, nosotros se presentó un informe que lo venimos presentando en todos lados sobre la situación actual de la Secretaría. Por un decreto pasaron a 2 entes que eran desconcentrados, al Archivo Nacional de la Memoria y al Museo de la ex-ESMA, el Museo, que es el Museo Sitio ESMA, a como unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. ¿Qué es la figura que ellos le dan, digamos, a todo? Le sacaron jerarquía, porque el archivo fue creado por ley, le cambiaron la estructura por un decreto. Todavía no hay autoridades nombradas y lo que pierden también es autonomía. Más allá que el CIPDH es un descentralizado de la Secretaría, tiene autoridades propias y además también interviene UNESCO. Y hay mucha preocupación entre los trabajadores sobre... Claro. El banco de datos genéticos. El banco de datos genéticos no depende de la Secretaría, pero también lo van a poner, no dependiendo, ahora no me acuerdo de quién, entonces si ustedes saben, pero eso depende de ciencia y técnica, ¿no? Claro. Pero también están haciendo lo mismo que si lo degradan, y al degradar cuando sale la nueva estructura lo que implica es despidos de trabajadores. Y eso que quede en manos de el enemigo a veces también, ¿no? Bueno, habría que ver. Sí, no, todavía no hay ninguna medida concreta que por lo menos que nos hayamos enterado, pero sí segura. Cuando te bajan la secretaría, subsecretaría, cuando te van o fusionando o eliminando áreas de organismos estatales, lo que va de segundo paso es el despido de trabajadores y la paralización de la política que se lleva adelante. Entonces, por eso no tenemos que dejar de trabajar y de hablar, porque cuando se cae en el olvido, ¿no? Nosotros estábamos bastante tranquilos porque todos estos años el Estado se ocupaba de estas cuestiones, entonces, bueno, nosotros íbamos a las marchas o a los lugares donde nos convocaban, nos enteramos, como nos enteramos el otro día de la aparición del dieto 140. número 140. Bueno, eso va a seguir estando, ¿no? Claramente, pero desfinanciado, porque también las abuelas, ¿qué denunciaron? ¿Que no tenían recursos? Sí, Estela salió a decir efectivamente que el gobierno ya no estaba pasando los recursos que Es que necesitaban. todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta Alberto, incluido Macri, todos pasaban como una partida destinada a abuelas, en realidad básicamente a la búsqueda de los nietos y de las nietas que nos faltan encontrar. Bueno, este gobierno no. No está pasando nada. No está pasando nada a abuelas. Conadi también sufrió despidos. Y además también sacaron la unidad de investigación de apropiaciones que no tengan que ver con la dictadura. Esa era una unidad de investigación. Porque dice que eso lo tiene que investigar la justicia. Es la excusa que van metiendo, que no tiene que meterse el Poder Ejecutivo. Una de las causas, una de las razones que alegan también para
para retirar las querellas de las causas de lesa es esa. Que el Poder Ejecutivo no tiene que para eso está el Ministerio Público Fiscal, cuando en realidad era muy importante que la Secretaría está como órgano también de control. Claro, y que lo movilice y que esté ahí. Bueno, tendremos que ocuparnos nosotros hasta que vuelvan a ser políticas de Estado, las políticas de derechos humanos. Sí, exactamente. Gracias, Fafi. No sé, ¿ustedes quedaron con algo más? La exprimimos, le sacamos toda la información que pudimos, pero bueno, vamos a seguir. Necesitamos que vengas más seguido, Fafi. Por favor, te pido, porque esto lo vamos a tener que trabajar nosotros. ¿Qué decís? ¿Vamos a un tema y volvemos? Ah, bueno, dale. Está hoy dadivosa, no sé qué le pasa. En Número San Vicente todos los negros estaban calientes con un potrón.